Bueno, espero que no me hayan abandonado. ¿Qué? Supongo. Lo que él va diciendo que está bien por la prueba. Sí. Bueno. Bueno, no sé qué pasó con el resto, se perdieron el camino. Bueno, dije 11:50, son las 11:50, vamos a esperar un minutito más que entren el resto. Profesor, Sí, referente al texto este que usted para encontrar el cielo en el Viejo Testamento, yo encontré uno que está muy claro. Es Génesis 28:17. y ya lo vi, estaba esperando que entraran todos para comentarlo. El pasaje de Génesis, de lo único que habla es de una escalera que llega hasta el cielo y ángeles que suben y bajan, pero no habla de nada que vio en el cielo y mucho menos habla del templo. No, acá por lo menos mi Biblia dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Está bien, pero del templo no habla nada. Casa de Dios y puerta del cielo. Del templo no habla nada. Está bien. A ver, Graciela,
si vos lo interpretaste, no hay problema. No hay problema con que vos hayas interpretado así. Pero no está haciendo una alusión, de ninguna manera está haciendo una alusión al templo. En el pasaje de Éxodo, literalmente está hablando del templo. O sea, le dice, el modelo del templo que viste en el monte. Sí, ese también lo vi. ¿Me explico, Grace? El de Jacob, Jacob lo único que ve es una escalera que va hasta el cielo y ángeles que suben y bajan. No ve otra cosa. Él no ve ningún... Él dice casa de Dios y puerta del cielo porque ve ángeles que suben y bajan. Pero no ve nada. Ve la puerta en todo caso, pero no ve nada adentro. Llegado el caso. Pero vos está hablando del cielo y no del templo en el cielo. Está hablando del cielo. Y cuando habla de casa de Dios, obviamente Dios no vive dentro del templo. Claramente. ¿Sí? En esta instancia. Sí, en el Antiguo Testamento, en el templo de Moisés, si se quiere, podemos decirle casa de Dios, porque la presencia de Dios estaba adentro, se manifestaba dentro del templo, pero no, el pasaje de Génesis está bueno, el descubrimiento tuyo, pero no está refiriéndose al templo. Bueno, estamos casi todos. Me falta la familia Moreira, que no sé si la saca el Chirino. ¿Quién sabe quién era Chirino? A ver. ¿Están escuchando? Sí. ¿Quién era Chirino? El sargento Chirino. ¿Alguien sabe quién era el sargento Chirino o no? No. El sargento Chirino fue el que mató a Juan Moreira. Por eso dije, faltan los Moreira. Tengo que, el chiste quedó sin gracia porque nadie sabe quién es el sargento Chirino. Igual tampoco es muy gracioso el chiste, pero bueno. Pero por lo menos para aplicárselo para que sepan, ¿no? Bueno. Sharon, bajame un poco la tele. Seguimos con la 19 entonces. Voy a silenciar acá porque me aparecen todos los sonidos de todos los hogares. Muy bien. Seguimos. La 19 dice, ¿podría ser la mujer de 12:1 la Virgen María? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque muchos católicos afirman que es María dando a luz a Jesús, ¿no? En ese pasaje. No puede ser la Virgen María por unas cuantas razones. En primer lugar, o sea, sí da a luz el Mesías, pero está representando a Israel, no a María. ¿Sí? Y el motivo fundamental, el argumento categórico, es que esta mujer es sustentada en el periodo de la gran tribulación. O sea, María ya hacía unos cuantos siglos que estaba en la presencia del Señor, ¿no? Por lo tanto, la mujer de 12:1, lo que está representado con una mujer es Israel, porque da a luz al Mesías, ¿no? Tenemos que entenderlo bien porque si no ahí se hace lío. Y esto del sustento, ¿sabe dónde lo encontramos? Un pasaje paralelo del sustento de la mujer en el periodo de la Gran Tribulación, en el discurso de Mateo, que Mateo registra el discurso de Jesús, el discurso apocalíptico, escatológico, cuando dice que separa las ovejas de los cabritos, que separará, mejor dicho, separará las ovejas de los cabritos y les dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo, ¿no? Ese pasaje
está aludiendo al tiempo de la persecución de Israel en la gran tribulación. Y conforme a lo que las naciones hagan en ese periodo para con los israelitas, va a determinar si ingresan o no ingresan al reinado milenial. Ese relato de Jesús, cuando separa a las ovejas de los cabritos, no es otra cosa que el juicio a las naciones del periodo de la gran tribulación, durante el cual muchos serán arrojados al Hades, o sea, mueren y van al Hades, y otros, así como están vivitos y coleando, ingresan al reinado milenial de Cristo, donde van a crecer, a reproducirse, a multiplicarse, y comienza una etapa nueva, una nueva dispensación, con Jesús reinando en la tierra, junto con Israel sobre las naciones, ¿sí? Por 1000 años. Ahí donde entendemos que ya no va a haber más muertes durante ese periodo. Y Isaías hace algunas menciones proféticas. Bueno, por ejemplo, dice, el león y el cordero apacentarán juntos. Es decir, que se retorna al estado edénico, digámoslo así, antes de la expulsión del paraíso. Y dice, el anciano, no me acuerdo cómo es que dice, moría de muchos días, no me acuerdo. Pero la cuestión es que ahí comienza un periodo nuevo, donde no va a haber muerte hasta que finalicen esos 1000 años y venga el juicio del trono blanco, la última rebelión, porque Satanás es desatado antes de finalizar ese periodo y vuelve a engañar, y muchos vuelven a ser engañados. Y uno dice, pero ¿para qué? Si estábamos bárbaros, ¿no? Con Satanás atado. Pero bueno, tiene un sentido y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20. Bueno, seguimos un poco más. La pregunta 20 dice, enumere las diferencias entre las bestias de 12.3 y de 13.1 y mencione a quién representan cada una. Esto es importantísimo, ¿no? Que no nos vayamos a confundir en esto, porque esto es determinante. En 12.3 dice un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿no? Y en el 13.1 dice que la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos que en esta segunda bestia las diademas están en los cuernos, no en la cabeza. Es decir, que está gobernando con una autoridad que es delegada. Esa es la diferencia fundamental, óptica, ¿no? Que vemos a simple vista. Ahora, ¿quién es el dragón escarlata de 12.3? Dice, apareció otra señal del cielo, de aquí que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. 6 versículos más adelante lo explica. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que la bestia de 12.3 es el mismo diablo, es Satanás. Y la de 13.1 dice, me paré sobre el mar y vi me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia sale del mar. El mar representa en la Biblia generalmente a la humanidad convulsionada, ¿no? La humanidad, algo vasto, ¿sí? Y las olas del mar, esas tempestades del océano,
representan lo convulsionado de la humanidad, ¿no? Generalmente se utiliza en la Biblia esta figura del mar como la humanidad, y entonces el anticristo es es un hombre, sale de la humanidad, ¿sí? Es un hombre, y es el anticristo, ¿sí? Y tenemos que diferenciar porque después vuelve a aparecer la palabra bestia en un lado, en otro, entonces puede mover a confusión. Así que, en principio hasta acá, vamos aclarando que la de 12.3, el dragón, la bestia, es el Satanás, y en 13.1 es el anticristo. 13.2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, claramente hay un paralelismo con el capítulo 7 de Daniel, ¿no? Que habla de la bestia y la describe en términos semejantes, ¿no? Con la semejanza del leopardo, del oso, del león. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 7. ¿Qué quiere decir 13.10? 13.10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿no? En donde es un poquito extraño el versículo así a simple vista, no pareciera entenderse bien. Lo que estaría queriendo decir es lo siguiente: si alguno está destinado a la cautividad, va el cautivo. Si alguno está destinado a morir a espada, es necesario que muera a espada. Por esto deben soportar la persecución y la muerte sin resistir, y así mostrarán su fe. Esto sería parafraseado y explicado el versículo, se los repito. Dice el versículo, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, parafraseado y explicado sería así. Si alguno está destinado a la cautividad, irá cautivo. Si alguno está destinado a morir a espada, es necesario que muera a espada. Por esto deben soportar la persecución y hasta la muerte sin resistir. Y así mostrarán su fe y obviamente su paciencia, ¿no? Ese sería el versículo 10 en la versión de Gerardo que mencionaba Flavio, que tiene el primer ejemplar editado. La 23 dice, ¿quién sería la bestia de 13:11? Dice, después vi otra bestia, ¿sí? Otra bestia, que subía de la tierra. Esta ya no sube del mar, sino sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El dragón es Satanás. ¿Quién es el cordero? El cordero es Cristo. Ahora dice, semejante a un cordero es el anticristo, ¿sí? Que busca imitar al Cristo en todas las maneras posibles. Entonces tenemos a Satanás, al anticristo, dice, se parecía al cordero y hablaba, o sea, se parecía a Cristo y hablaba como el diablo, ¿no? Más o menos, una cosa así. Entonces, el 13:11 es el falso profeta. El falso profeta va a aparecer de nuevo en el capítulo 16 y en el capítulo 19, lo vamos a ver después, pero tenemos que identificarlo acá porque es la primera aparición, ¿sí? Dice, subió de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes de un cordero, hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Acá lo que nos hace entender este pasaje es que el anticristo, una vez iniciado su gobierno mundial, en algún momento va a recibir una herida, quizás producto de un atentado, no sabemos, pero va a ser herido, y la herida va a ser semejante
a la de un cordero degollado. Probablemente, no sé, se corte el cuello, le corten la cabeza, le rompan la cabeza, qué sé yo. O sea, y muera, ¿no? Una herida mortal, es decir, una herida que sin lugar a dudas provoca la muerte, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero lo que dice acá después es que esa bestia sanó, ¿sí? Es decir, que el anticristo va a recibir una herida de muerte de la cual no hay forma de esquivar la muerte. Es como que él muere, pero vuelve a vivir. Y eso va a ser un motivo de asombro mundial. Calculen que para ese momento el tipo va a ser el gobernador del mundo, ¿sí? La cabeza del gobierno mundial. El tipo es herido de muerte, o sea, para todo el mundo lo matan al tipo, todo el mundo lo ve, pero todo el mundo ve que el tipo vuelve a vivir. Y por medio de eso, el falso profeta, la segunda bestia, hace que todo el mundo lo adore. Empieza a recibir adoración, ¿no? Como que es un ser divino, básicamente. ¿Se entiende? Dice, el 12 dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia del anticristo, en presencia del anticristo, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres, el falso profeta. El falso profeta, así como el anticristo va a ser un líder político, obviamente, es muy probable, esto es una especulación, que el falso profeta sea un líder religioso. Y el hecho de que suba de la tierra y no suba del mar, quizás, probablemente, aluda a que sea un judío. Hay una posibilidad de que sea un israelita, el falso profeta. Pero esto es una especulación mía, ¿eh? Te la comparto y nada más. Bien, seguimos. La 24 dice, ¿quiénes cantaban el cántico nuevo? Ahí está. Yo les pregunto, ¿quiénes cantaban el cántico nuevo? El 90% responde, el cántico nuevo lo cantaban los 144.000. Pero no, vamos a leer el pasaje. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, en el cielo, y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000. Los 144.000 lo podían aprender, pero no lo estaban cantando. Ellos estaban en el monte de Sión, y el cántico era en el cielo. ¿Ok? Esto es el cántico de los 144.000. Sí, el que aprendieron, pero acá no lo están cantando. ¿Sí? ¿Y a qué viene esta pregunta? Bueno, primero a las cosas como son. Y segundo, a que tenemos que leer con atención y revisar cada cosa que hemos creído a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Porque yo escuché toda la vida que los 144.000 eran los que cantaban. Toda la vida lo escuché. Hasta que leí Apocalipsis en serio, y lo estudié y dije, wow, no era así, ¿no? Uno se va encontrando, ¿no? Como pasaba el otro día, que Alejandra ahí quedó media turbada, ¿no? Con la enseñanza esta del ladrón, como ladrón en la noche, ¿no? Toda la vida se dijo que el Señor venía como ladrón en la noche. Hay una película
Hay una película que se llama así, una película cristiana, que dice Como ladrón en la noche se llama. Pero bueno, gracias a Dios por este ámbito en el cual podemos aprender un poquito más la Biblia tal cual está escrita, ¿no? Y no repetir, como le decía, ya que traigo a cuento lo que hablamos el otro día, lo que yo le decía a Alejandra, y que esto es válido para todos, y empezando por mí, es que las enseñanzas que hemos recibido, seguramente las hemos recibido de gente a la cual no solamente respetamos espiritualmente e intelectualmente, sino que aparte amamos. O sea, son para nosotros absolutos referentes. Pero no tiene nada que ver con los errores que hemos arrastrado a lo largo de la historia. Es decir, no dejamos de amar, no dejamos de respetar, no dejan de ser nuestros referentes, pero el primer lugar lo tiene siempre la Biblia, ¿no? Entonces, si tenemos las cosas claras, no vamos a tener problemas. Pero la realidad es que surge un conflicto. Si a mí mi primer pastor, que fue quien me trajo a los pies de Cristo, que fue director del Instituto Bíblico Río de la Plata, me enseñó una cosa, y hoy viene alguien y me dice que estaba mal, y bueno, va a tener que transpirar un poquito para demostrármelo, porque es muy fuerte en mí esa enseñanza. ¿Por quién me la enseñó? Entonces, pero tenemos que estar siempre dispuestos a que la Biblia nos hable. Y tampoco, y escuchen bien esto con mucha claridad, y tampoco comprar de todo el profesor que tenemos delante. Porque los profesores también somos seres humanos y también, por si alguno no lo sabía, también nos equivocamos y también podemos estar equivocados. Y lo que siempre yo les digo a todos, y ustedes, la mayoría de ustedes han sido alumnos míos, todos tenemos el Espíritu Santo. Es decir, que así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Porque todos tenemos el mismo equipamiento. Tenemos distintas funciones, nada más. Yo estoy en una función y ustedes en otra. Hoy, mañana probablemente ustedes estén en la función que yo estoy. Pero nada, yo puedo aprender de ustedes, ustedes de mí. Nadie se dio la verdad, solamente la Escritura. Y yo intento de enseñar lo que la Biblia dice y no lo que yo creo. Y cuando voy a mencionar lo que yo creo, hago las aclaraciones del caso para que todos sepan, esto es lo que yo creo, no lo que la Biblia dice, lo que yo entiendo. Y lo diferencio claramente para que ustedes estén a salvo de mis errores, ¿no? Ustedes cometan los suyos propios, no se tomen los míos. Muy bien. La pregunta 25. En 14:6 dice Juan, vi volar a otro ángel. ¿Cuál es el ángel que aparece antes que este? Este básicamente era un ejercicio para que volvieran a leer todo buscando el ángel donde estaba. Y el ángel anterior es el ángel del capítulo 10, el ángel con el librito. Y también aparece la séptima trompeta, en 11:15. También ahí aparece la séptima trompeta que la toca un ángel, así que estos podrían ser el ángel que aparece antes, ¿no? La 26 dice, ¿a qué pasaje del Antiguo Testamento le recuerda el tormento de 14:10? Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, esta era bastante fácil. Cuando hubo tormento con fuego y azufre, en Sodoma y Gomorra. Aunque alguno podría recordar la plaga de granizo con fuego, pero eso era granizo. Así que si era granizo, era hielo, no era azufre, ¿no? Era H2O, no era azufre. Pero en Sodoma y Gomorra es fuego y azufre. Y ustedes saben que, no sé si saben, pero les cuento para terminar la clase de hoy, salvo que alguno quiera hacer alguna pregunta, ya que tenemos un poquito de tiempo restante. Yo no sé cuántos conocen algunas características del Mar Muerto. Sodoma y Gomorra y Zoar y todas esas ciudades estaban en las inmediaciones del Mar Muerto. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen las características del Mar Muerto, si alguna vez escucharon
mencionar alguna. Ustedes en el Mar Muerto toman el hierro de una masa, ¿sí? Un hierro de 2 kilos, lo tiran al Mar Muerto y flota. No sé cuántos sabían esto. La densidad del agua del Mar Muerto es impresionante. Y toda esa región es una región donde no hay, es desértica porque es infértil, no se puede plantar nada. Y esto tendría directa relación con esa caída de azufre, ¿sí? El azufre forma parte de la constitución del Mar Muerto. Es increíble. Y para terminar les dejo una ilustración para los predicadores. Nosotros tenemos no sé cuántos recuerdan más o menos el tema del río Jordán. El río Jordán nace básicamente a los pies del Monte Hermón. El Monte Hermón está en Siria. Y el Monte Hermón en invierno se cubre de nieve. Y cuando llega la primavera y se produce el deshielo, ese deshielo hace que aumente el caudal del río Jordán y se desborde. En la primavera el Jordán se desborda. En los tiempos bíblicos y actualmente también. Ahora, la imagen que les quería dejar ahí para, como le dije, para los predicadores, es, ¿ustedes se acuerdan los relatos del mar de Galilea? O sea, el Jordán desciende del Monte Hermón, entra en el mar de Galilea y continúa, ¿sí? ¿Se acuerdan del mapita, más o menos? El mar de Galilea está a unos 800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y el río Jordán entra y sale, es decir, recibe las aguas del Jordán y vierte las aguas del Jordán también, ¿no? Recibe y da, y está lleno de peces. Es impresionante la pesca en el mar de Galilea. Y el Jordán llega al Mar Muerto, y del Mar Muerto no sale. Y en el Mar Muerto no hay vida, por eso el nombre. El nombre del Mar Muerto proviene de que no hay vida de ninguna índole, de ningún tipo, ni animal ni vegetal. Y la ilustración devocional para nosotros es que el que recibe y da, tiene vida, ¿no? El que recibe y no da, y se lo guarda todo para uno, termina muriendo, ¿no? Así que hay que dar lo que recibimos de Dios, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo de todas las maneras posibles en este tiempo. Bueno, mis amados, no sé si alguno tiene alguna pregunta para cerrar. Sí, profe, perdón. Sí, dale. En los minutos que quedan, ¿podrá explicar un poquito del trabajo de la cristología? Sí. La cristología la van a hacer de la siguiente manera. El paso 1, esto te debo haber explicado antes, ¿no? Pero bueno, el paso 1 es, a medida que ustedes van leyendo el Apocalipsis, era el Apocalipsis nada más, ¿no? ¿Sí? De los dos libros pusiste. De los dos libros puso. Bueno, háganlo de Apocalipsis nada más, porque si no los voy a matar ahora, a esta altura del partido. Nos queda una clase sola. Lo que tienen que hacer es buscar un libro de teología cualquiera, cualquier libro de teología. Seguramente todos tienen esta albóndiga, ¿sí? Que es la que usamos en el instituto. Bueno, este librito, que es para escuela bíblica, para escuela dominical, pero es el libro que nos dieron.
Si lo tienen, pueden usar este. Si no, pueden usar cualquier otro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van al lugar de la cristología, o sea, van al lugar donde el libro de teología habla de Cristo, y van al índice, o al bosquejo. Ven que hay un bosquejo, ¿sí? Que después continúa, ¿sí? Es un bosquejo, un índice. Eso es el esqueleto de la cristología. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer teología. Toman prestado del libro de teología el esqueleto, pues el esqueleto tendrían que hacer ustedes, ¿sí? Pero bueno, toman prestado de cualquier libro de teología, de este o de cualquier otro, el esqueleto, y ustedes van leyendo. Lo que tienen que hacer es leer Apocalipsis, y cada vez que aparece una referencia al Señor, en cualquier manera, pero se refiere al Hijo de Dios, ustedes anotan la cita bíblica y a qué aspecto del Señor menciona. No tiene que anotar el versículo, ¿sí? Hace una aparición del Señor, y entonces dice, no sé, el testigo fiel, ponele, ¿no? Entonces, después yo busco, ¿dónde meto el testigo fiel? En el esqueleto este. Busco, ¿no? La obra, esto, el otro, y encuentro la obra de Cristo, los ministerios, no me acuerdo cómo es que dice acá. A ver, vamos, ya que doy el ejemplo ese, le ponemos el ejemplo puntual. Las dignidades de Cristo, ¿eh? El segundo punto del esqueleto este, el segundo punto dice las dignidades de Cristo. Entonces sería el profeta, ¿no? El testigo fiel sería el profeta. ¡Pum! Entonces va. Punto 2, su punto 1, profeta, y ahí va la cita bíblica. ¿Se entendió? Esto tendría que hacerlo con un pizarrón, pero no tengo acá, en casa, me voy a comprar uno. Pero, ¿se entendió? Entonces, repito, para pasar en limpio. Lo primero que tienen que hacer es transcribir el índice de la cristología de cualquier libro de teología. Del de Perman, si es el que tienen, o si tienen otro, mejor. El que ustedes quieran, eso no cambia nada. Paso 1, transcriben todo ese bosquejo. Paso 2, tienen que leer todo Apocalipsis y extraer las citas que se refieren al Hijo de Dios. Y a qué aspecto, o cómo lo mencionan, o qué cosas mencionan de él. Y van anotando todo eso, aparte. Eso lo anotan aparte. Fue corrido. Cuando terminaron de leer Apocalipsis y sacaron todas las citas, ahí van cada cita acomodándolo en un lugar de la estantería que va a ser ese esqueleto. ¿Sí? El bosquejo del libro de teología son los estantes donde ustedes van a encontrar, a ubicar la mercadería, que son los pasajes que encontraron. ¿Sí? Entonces, cada pasaje va a un lugar determinado de ese bosquejo. Eso es todo. La explicación es un bardo, pero el trabajo es recontra sencillo. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido, porque el trabajo es muy sencillo, pero para explicárselo, no estar ahí, no tener un pizarrón y anotarlo, se hace complejo. Pero es muy sencilla la tarea. ¿Alguno no entendió? Sí, no sé si es tan sencilla, pero bueno, trataremos de hacerlo. Y aparte la ficha 4. Por supuesto. ¿Cuál es la O dificultad? sea que te ponemos, de un lado te pongo el bosquejo y al lado del bosquejo te tenemos que poner las citas bíblicas, donde corresponde en cada lugar. No la cita bíblica, sino... Sí. Lo primero, vuelvo a repetir, lo primero es transcribir el bosquejo del libro. Sí. Solamente el bosquejo. Así tal cual está escrito. Y después leo todo Apocalipsis y extraigo las citas que hace cada vez que se refiere al Hijo de Dios, a una acción, a un título, lo que sea. Cada vez que se hace mención de alguna manera del Hijo de Dios, lo anoto la cita. ¿Y qué dice, no? No el texto bíblico.
Profe, Sí, profe, te escucho, Graciela. solo del libro de Apocalipsis. Solo del Apocalipsis. libro de Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Está perfecto. Sí, Daniel lo dejamos porque si no va a ser mucho. Si no lo hicieron Buscar todavía y no lo teologías encararon. al bosquejo, profe, Sí. Te escucho, Graciela. buscar una